Buenas noches. Bonsoir. Bienvenidos a la Alianza Francesa de Cusco. El día de hoy empezamos con los eventos en el marco también de la Feria del Libro y tenemos el gusto de poder recibir a Derek Latorre, que tiene un vínculo especial con la Alianza. Gracias por elegir la Alianza también para presentar su libro. Me he enterado justamente hace unos días que también creo que su papá fue presidente de la Alianza Francesa, su hermano ahora también como docente de la Alianza Francesa, entonces tenía que estar aquí para poder presentar su libro aquí en la ciudad del Cusco, así que muchas gracias por eso. Y también agradecer al señor Luis Nieto, que nos acompaña también el día de hoy, que tendrá también un evento con nosotros este viernes, un conversatorio, así que están todos invitados en participar de este conversatorio aquí en la biblioteca. Nada más que darles la bienvenida y desearle a Derek todo el éxito con esa presentación y este libro, que lo pueda difundir. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a Derek la oportunidad que me da de comentar su libro de cuentos y algunas poesías. Tal vez deba contarles un poquito cómo nos conocimos con Derek. Bueno, fue como suele ocurrir en los tiempos actuales. En el Facebook yo seguía algunas cosas que él publica, seguía con interés. Y un día vi que había publicado un comentario sobre mi última novela, y así entramos en contacto con él. Y luego en una visita que él hizo a Cusco hace unos meses, me comentó que tenía un libro de cuentos publicado, el libro que estamos presentando esta noche, y me pidió que lo leyera. Lo leí, le hice algunos comentarios, me comprometió ya desde esa vez para comentar su libro en una posible presentación, y aquí estamos esta noche. Voy a hablarles sobre el libro. Lo he leído, lo he vuelto a leer para esta ocasión y me puse a pensar desde qué ángulo abordar este comentario. Y se me ocurrió que podría ser partir desde el título. ¿Por qué? Cuando escribimos los escritores un libro de cuentos, cuando juntamos un conjunto de relatos en un libro, generalmente tenemos uno de dos caminos para titular el libro. Unas veces escogemos el título de un cuento y con ese título publicamos todo el libro. Y otra opción que tenemos es encontrar un título que refleje el sentido del libro, el significado que tienen para el autor estos cuentos. Entonces me puse a pensar por qué este título, Relatos de un sobreviviente. Y después de leer cuidadosamente los cuentos, me parece que la elección del título del libro tiene que ver con la temática principal de los cuentos, que es la muerte, ¿no? Creo que la mayoría de relatos, son 9 relatos reunidos en el libro, la mayoría de ellos están atravesados por el tema de la muerte, enfocada, comprendida de distintas maneras, siempre de
omnipresente en la vida de los personajes. Además, curiosamente, en distintas etapas de la vida de los personajes. La muerte, a partir de cierta edad de nuestra vida, es algo que tenemos presente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya estoy por cumplir 70 años, me falta un par de años. Yo sí ya pienso en la muerte, es como que uno hace un balance de su vida, uno se prepara para enfrentar esto. Pero llama la atención que en los cuentos reunidos en el libro, la muerte afecta o está presente o convive con los personajes en todas las etapas de la vida. La niñez, muchas veces la adolescencia, la juventud y por supuesto la madurez. Para ilustrar lo que les estoy diciendo, quiero detenerme con un poco de detalle en el cuento que me parece más importante. Titula Algunas muertes, todas las muertes. Es el cuento más largo del libro. Es casi, diría yo, el germen de una novela, por la forma en que está construido. Tiene pequeños capítulos que están dedicados a distintos personajes y, de hecho, cada uno de estos capítulos, de un modo u otro, está relacionado con la muerte. Es en ese sentido un cuento paradigmático para este conjunto. El personaje principal es Gerardo, es un diplomático que en edad madura, unos 50 años, llega a Alemania. Su destino es Berlín, donde está el consulado y la embajada de Perú. Planea escribir desde allí a sus hijos. Uno percibe que está distanciado, que tiene necesidad de explicarles algo, pero es un personaje que todo el tiempo menciona la muerte. De hecho, en algún momento se dice de él, desde niño jugó con la muerte. Y así los distintos personajes. Otro es Astrid, es una niña que sabemos que vive en Chumbivilcas y que está enfrentando un episodio de enfermedad muy grave y que por alguna razón hasta su nombre está relacionado con la muerte. Ella lleva el nombre de una hermanita mayor que ella que murió a los 9 meses de edad. ¿No? Es un hecho tan extraño que los padres pongan el nombre de una niña fallecida a otra niña que tienen y que al mismo tiempo esta niña enfrente un episodio tan dramático. Otro de los personajes es Federico, un amigo de Gerardo, un amigo muy alegre, bromista. Se habla de la etapa de Federico en la adolescencia, la temprana juventud, en la época de las palomilladas, incluso las primeras aventuras, las escapadas en auto, pero en algún momento también surgirá este tema. Luego tenemos al personaje de Ricardo, un primo de Gerardo, unos años mayor que Gerardo, un joven muy carismático, futbolista, de apariencia también muy atractiva, que le granjea mucho éxito con las chicas de su edad, primero en el barrio, después en todo el Cusco, pero a riesgo de redundar tengo que decirles que nuevamente surgirá el tema de la muerte. Y cierra esta galería de personajes el de Ana, que empieza también como una niña en una hacienda de Paucartambo, como una niña que hace un viaje con su abuela
más que un viaje, van con la abuela al lugar donde se cosecha la papa y se procesa la papa en la hacienda para convertirla en moraya y chuño. Pero luego acompañamos a Ana a lo largo de varias décadas de vida hasta llegar a la senectud. Pero es un personaje, digamos, entrañable, una niña que se convierte en la matriarca de esa familia, una mujer fuerte, muy peculiar, preocupada por hijos, nietos, bisnietos, por toda la familia. Pero con esto cierro la historia, que en algún momento le pide a la mamacha Carmen que ya la lleve, ¿no? Que está a su edad, ha sobrepasado ya los 90 años, a su edad ya está cansada de vivir. Pues les decía que este cuento, Algunas muertes, todas las muertes, resulta paradigmático para el conjunto, porque otros cuentos también van a abordar la muerte, y siempre desde ángulos perturbadores, desde ángulos que inquietan al lector, desde perspectivas que nos sacuden porque no son habituales, ¿no? Les menciono, por ejemplo, el cuento Sueños, allá va la muerte, donde el personaje nuevamente se llama Gerardo, y es un joven, pero es un joven que todo el tiempo tiene presente la muerte, como que se confronta con la muerte. Se mueve entre hacer realidad sus sueños y tratar de entender cuál es su papel en esta vida, a esa edad tan temprana, y finalmente termina alejándose de su enamorada, de los amigos, de la familia, apartándose en un rincón de Pisa y enfrentándose a esta obsesión suya, ¿no? de la muerte. Hay otro cuento que me gustó mucho, un cuento muy breve, pero muy intenso, donde se insinúa una relación muy difícil, muy complicada entre un abuelo, un padre y un hijo, ¿no? Y una relación que gira también en torno a la muerte, y donde se utiliza una figura que yo ya había escuchado antes, que tal vez ustedes también conozcan, una creencia de nuestra región, que para construir puentes hay que, en realidad, para que el puente se sostenga, hay que en realidad hacer sacrificios humanos y enterrar a la persona sacrificada en las bases del puente. Y en este breve cuento, Gusano del Tiempo, se habla de un puente de 3 pilares que se sostiene en las figuras sacrificadas simbólicamente, no vayan a pensar que es una cuestión literal, en las figuras sacrificadas simbólicamente de este padre, este hijo, perdón, este abuelo, este padre y este hijo. Los cuentos de Derrick en Relatos de un sobreviviente tienen también otras temáticas. Les he mencionado la que me parece la principal, que está también en el cuento El Rey y el Monstruo y en cierto modo en el cuento Guerrilla. Pero hay otro tema que me parece importante de destacar, que es del amor, el sexo, la relación de pareja, que está en cuentos como Carnes, Vinos y Parrilla. Esta es una historia sobre Renzo y Sabrina, dos amigos jóvenes que como dice el título del cuento, en una parrillada tienen un coqueteo, a pesar de que Renzo es primo del enamorado de Sabrina. Hay otro cuento también muy intenso, Comunión en la carne, que es sobre la relación muy tensa, conflictiva entre dos hermanos, algo ocurrido
entre ellos cuando son muy jóvenes, que provoca una ruptura definitiva y que curiosamente sus destinos vuelven a cruzarse cuando ambos conocen a una joven holandesa, Steffi. Y finalmente hay un cuento que cierra el conjunto de los relatos, Cielo de mi infierno, que es sobre todo la relación de pareja desde el inicio de la misma en tiempos de estudiantes en la universidad. Es Sabrina con Vicuñín, como le dicen en algún momento al personaje protagonista, cómo se conocen, cómo se enamoran, cómo forman su pareja, hasta el momento que llegan a la madurez, y esto transcurre ya en la época de la pandemia y los problemas, digamos, que enfrentan en esta larga relación de pareja. Ya para resumir, yo diría que se lo dije a Derek personalmente, bueno, no personalmente, porque cuando conversamos, él recién me entregó el libro, pero se lo comenté luego por Messenger, que me parece un libro de cuentos, un primer libro de cuentos muy logrado. Él tiene un manejo muy bueno del lenguaje, lo cual suele ser raro en un primer libro de cuentos. Pienso que tal vez le viene de herencia, porque luego yo le pregunté si era familiar del Pato Latorre, el conocido intelectual cusqueño de la primera mitad del siglo XX, y me dijo que es su abuelo. Pero me imagino que también tiene que ver con su formación universitaria, con sus lecturas, y yo creo que si Derek sigue publicando, sigue persistiendo en el oficio de escritor, creo que puede tener mucho futuro en las letras cusqueñas y peruanas. Por eso quiero felicitarlo y pedirles a ustedes un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias a Lucho por tan generosas palabras. Ya él contó cómo nos conocimos, aunque yo lo conocí antes. Me acerqué alguna vez a él, siendo un poco más joven, y le dije que leía sus libros, que su papá había sido amigo de mi abuelo, que yo había leído algunos artículos en algunos periódicos cuando mi abuelo murió. Y de ahí, ya tiempo después, tuvimos lo que se llama la amistad en Facebook, donde finalmente yo me tomé la licencia me gusta la literatura, entonces comento algunos libros, y los libros de Lucho me pareció muy importantes como parte de la literatura cusqueña, peruana, pero además con un alcance universal, y me permití comentar algunos de sus libros, uno de cuyos comentarios vio finalmente él. Muchísimas gracias, Lucho, por tan generosas palabras. Y voy a leer mi participación ahora, porque los nervios no me permitirían recordar lo que quiero decir. Ante todo, quiero agradecer a la Alianza Francesa, Cusco, en la persona de su directora, señora Gaele de la Vedova, por admitir el desarrollo de este evento, y a mi hermano Amílcar Latorre Rosa por la iniciativa que tuvo de plantearme esto, ¿no? Como lo dijo Gaele, estamos familiarmente vinculados a la Alianza porque mi padre fue presidente varios años de esta institución, mi hermana fue profesora, y ahora Amílcar también está enseñando acá francés. Ya reitero, quiero agradecer muy especialmente a Luis Nieto de Gregorio, reconocido escritor cusqueño, pero que ha trascendido largamente esas fronteras, por la deferencia
paciencia y haber aceptado presentar este mi primer libro. E insisto, agradecer también sus generosas palabras del día de hoy. Por último, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí esta noche. Están varios familiares, empezando ahí por mi abuela, mis tías de familia materna, mis tías de familia paterna, mi esposa, mi madre, mis primos, mi hermano, bueno, amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta noche podría estar descrita en las letras de ese viejo tango de Carlos Gardel, titulado Volver. Quizá escribir estos cuentos y haber tomado la difícil decisión de publicarlos, porque no fue realmente fácil tomar esa decisión, pero creo que haber tomado la difícil decisión de publicarlos en un libro son una forma de volver al encuentro de ese pasado, no solo en la perspectiva biográfica, sino incluso desde la perspectiva de la historia familiar y la historia social. Historias tan complejas, con tantos vericuetos, como leía a un escritor llamado o apellidado Stendhal, y que me animó mucho al leer ese párrafo. Decía que al haber cumplido 50 años, él había tomado ya la decisión de empezar a conocerse por fin. Y me lo tomé muy a pie porque yo también ya estoy por encima de los 50 años, entonces, digamos, en esta pasión estoy empezando con bastante rezago, pero me entusiasmó mucho Stendhal en el sentido de que uno tiene que conocerse. Este mi primer libro está conformado de una manera heterodoxa, pues se compilan en él 3 poemas y 8 cuentos, en los que el denominador común lo constituyen los temas diferentes que se abordan, entre ellos el amor, el dolor, el tiempo, la vejez, la fe religiosa carcomida por el escepticismo, la sexualidad, el silencio, la violencia, el apogeo de las personas en la vida, el declive de estas personas, la desesperanza y, sin embargo, paradójicamente también la esperanza renacida. Y en todos estos cuentos, el Cusco es un escenario amado y temido al que he retornado con recurrencia. ¿Por qué escribía desde mis años juveniles ya lejanos y por qué escribo todavía? Una primera respuesta a estas preguntas la encontré en 2 de los autores que más he seguido, Ernesto Sábato y Mario Vargas Llosa. Ambos escritores entienden la literatura como una forma de exorcizar nuestros fantasmas, los demonios que perturban nuestras vidas, aunque contradictoriamente esos mismos fantasmas, esos demonios le enriquecen también. Y de alguna manera la literatura, sean la narrativa, los poemas, a través de la literatura uno se salva escribiendo. Es como describía Ernesto Sábato, estamos en medio de un naufragio y el náufrago busca cualquier trozo de madera que le permita seguir a flote. Pero también hay otros escritores que valoran de manera muy distinta la escritura. Hace un año conocí a Annie Ernaux, la escritora francesa recientemente galardonada con el Premio Nobel. Escritora que le da un peso fundamental a la preservación de la memoria frente al ineluctable e inclemente paso del tiempo. Creo que esta ha sido para mí este escritor es uno de los descubrimientos más enriquecedores, porque la forma en que ella escribe es justamente reconstruir periodos largos o periodos cortos de la vida, de su vida, pero vinculándola a la vida familiar y a su vida y a la vida social de Francia y de Europa, a partir de ciertas fotografías que ella utiliza para reconstruir todos esos tiempos.
Siempre acechante, como lo ha señalado Lucho, ¿no? Siempre acechante, la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, aunque hay que reconocerlo, el declive de nuestras capacidades es también una realidad progresiva. Todos los momentos vividos, los buenos, los malos, los rostros, los afectos, las emociones que hemos vivido, la familia, el amor, la amistad, la fraternidad, la maternidad, la paternidad, las caídas, la salud, la enfermedad, los dolores, los olores, las palabras que dijimos, las palabras que nos dijeron, los silencios tan perturbadores a veces, silencios otras veces demasiado elocuentes, los miedos que nos acorralan, nuestras fuerzas para erguirnos frente a esos miedos. Todos estos hechos o estas situaciones se van diluyendo en el tiempo. Por tanto, esa memoria que guarda los secretos y silencios de las vidas que se entrecruzan y que tal vez al final nos permitan entender que la bondad y la maldad, la claridad y la oscuridad conviven en un mismo cuerpo, en una misma alma. No existen las personas perfectas, existimos como seres humanos, con muchos defectos, con algunas virtudes, pero hay momentos que también nos elevan a alturas en las que vemos realmente las calidades mayores de las personas. En suma, este libro de relatos en este libro de relatos se dan la mano cuentos en los que los demonios predominan en escena y quizá atormentan cada momento, aunque enriquezcan la vida misma. También aparecen esos otros cuentos, los más recientes, en los que la urgencia de luchar contra el olvido se hace imprescindible, la necesidad de colocar en palabras esos momentos hermosos o aquellos momentos terribles que nos tocaron vivir. La escritura nos permitirá entonces preservar algo de lo que el tiempo inobservablemente corrompe y diluye hasta la nada. Quiero ampliar un poco nada más mis palabras para contarles un poco de cómo fue este proceso, o a lo largo de qué tiempo más o menos se han construido estos 3 poemas que se publicaron con los relatos, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía aquí en el Cusco, todavía yo me fui cumpliendo los 17 años. No, ya habiendo terminado el colegio, a los 17 años me fui para Lima, pero esos 17 años fueron dejaron una marca muy poderosa en mí. Y ya en ese tiempo yo trataba de leer la literatura que me permitiera sentir algo que me aportara, que me permitiera entender qué me estaba pasando. Y empecé a escribir algunas pequeñas cosas, ¿no? Cuando me fui a Lima fue un golpe realmente para un chico que había vivido al abrigo de sus padres, para un chico que había vivido junto a sus hermanos en un ambiente, en una burbuja, en verdad. De un momento a otro despertar a la soledad fue un momento muy marcado, que me marcó mucho, ¿no? Entonces, la nostalgia, los miedos a ir descubriendo cosas que uno no conocía, me abrieron también una fase muy rica en creatividad y empecé a escribir con mucha frecuencia. Ya habiendo iniciado los estudios en la Facultad de Derecho, ya entré en una crisis, porque en verdad yo dije, lo que yo quiero hacer es esto, la literatura. Mi padre me decía, no, pero la literatura no te va a permitir vivir, que por acá, que por allá. Bueno, y me dejé convencer, no tuve la fortaleza para dedicarme solo a eso, pero me dediqué al derecho y finalmente yo siempre tuve una sensación de que la literatura me permitía de alguna manera escapar de esa pequeña prisión que también yo tenía que seguir para, digamos, forjarme un futuro, ¿no? Y fue una época muy rica de creatividad. Los amores que he vivido a lo largo de mi vida fueron también algo que me marcaron. Y ahora está acá mi esposa, quien fue también una parte muy importante de mi vida, y
y también está en algunos cuentos reflejado esto. Entonces han sido momentos muy, muy intensos, y creo que contradictoriamente lo que me inoculó el valor que yo necesitaba para lanzarme y publicar fue la pandemia. La pandemia fue un momento de un encierro tan preocupante, tan angustiante, no porque yo tuviera miedo de enfermarme y morirme, sino la incertidumbre de no poder salir, mis hijos, uno de mis hijos fuera, mi hija enclaustrada, entonces fue una cosa, mis padres que se trasladaron a Lima, con los que ya no podíamos vernos, entonces fue una distorsión tan grande que creo que hubo una presión por la que yo dije ya, o sea, nadie tiene la vida comprada y por tanto, si esto no se hace ahora, no se va a hacer nunca. Y por tanto, de alguna manera tengo que agradecer esa vivencia tan dura en la pandemia, porque fue la que de un modo u otro también me animó a escribir. Muchísimas gracias por su presencia, gracias Lucho por esas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, nos vamos a servir un vinito para hacer un pequeño brindis, muy amable.